Ciudadanías Contemporáneas presenta la nueva extrema derecha y el sionismo de Netanyahu. En este video exploraremos cómo las ideas de la nueva extrema derecha se reflejan en las políticas del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y cómo estas ideologías han influido en el conflicto entre Israel y Palestina. Analizaremos cómo los conceptos del ultranacionalismo, homogeneidad cultural y exclusión, y cómo estos se mantienen en las políticas israelíes. La nueva extrema derecha es un movimiento que se ha renovado intelectualmente en los últimos años, inspirándose principalmente en el fascismo clásico, pero adaptándose a los problemas contemporáneos. Su enfoque central está en una idea de renacimiento nacional o palingenesia, en la que se busca revivir un pasado glorioso, libre de lo que se consideran influencias corruptoras, como puede ser el liberalismo, el multiculturalismo y la democracia. El ultranacionalismo es una característica central de la nueva extrema derecha que busca la pureza de la identidad nacional, rechazando la mezcla cultural, en vez de un enfoque inclusivo. La nueva extrema derecha promueve un diferencialismo cultural que establece que las culturas deben permanecer separadas y que las identidades nacionales no deben verse amenazadas por influencias externas. Benjamin Netanyahu ha sido uno de los líderes más prominentes de Israel. Es conocido por su enfoque ultranacionalista. Sus políticas han privilegiado la identidad judía de Israel y ha restringido mucho los derechos de los palestinos. Un ejemplo muy claro de todo esto es la Ley de Estado-Nación Judío, que fue aprobada en el 2018, que define a Israel como el hogar nacional del pueblo judío y da prioridad a la población judía sobre los ciudadanos que no son judíos. Además, las políticas de expansión de asentamientos en Cisjordania han reforzado la ciudadanía basadas en la homogeneidad étnica, lo que refleja el rechazo de la diversidad cultural y étnica que caracteriza a la nueva extrema derecha. El modelo de ciudadanía en Israel bajo el liderazgo de Netanyahu está basado en una visión que otorga derechos a los ciudadanos judíos, mientras que a los palestinos ellos enfrentan una discriminación legal y política. Este modelo excluye a los palestinos no solo en términos de derechos civiles, sino que también en acceso a tierras y recursos, lo que profundiza mucho más su segregación. Pero hay un proyecto educativo de deshumanización del pueblo palestino, una propaganda exagerada de hacernos creer que los palestinos ponen en riesgo nuestra existencia. Si creces con la idea de que te quieren matar, pues hay como una autodefensa de decir mejor que se mueran ellos. Segunda, tiene que ver con los judíos, como hemos sufrido tanto, merecemos esta tierra y este Estado. Entonces, si no existe el Estado de Israel, nosotros seguiríamos en riesgo. Y el tercero, idea de los judíos ya somos fuertes, tenemos al quinto, no sé qué número, mejor ejército del mundo y no nos va a volver a pasar lo que ya nos pasó. Estas estructuras reflejan las ideas del diferencialismo cultural de la nueva extrema derecha, donde se establece que las culturas, y en este caso los pueblos, deben vivir separados para mantener la pureza de la identidad nacional. Los palestinos dentro de Israel o de los territorios ocupados son vistos como una amenaza para esta pureza. Al menos 20 palestinos muertos en Gaza, entre ellos 9 niños, en una de las jornadas de mayor tensión de los últimos tiempos en la zona, tras los bombardeos de represalia del ejército israelí en respuesta a los cohetes lanzados desde la franja, algunos disparados hacia Jerusalén. Además, grupos de jóvenes palestinos se concentraron en la puerta de Damasco para impedir una marcha ultranacionalista judía durante el denominado Día de Jerusalén, que fue interrumpida. La Unión Europea pide hacer todo lo posible para rebajar la tensión. La situación respecto a los desahucios de familias palestinas de Sheikh Jarrah y de otras zonas de Jerusalén es un asunto de seria preocupación. Quiero reiterar que ya hemos estado diciendo que este tipo de acciones son ilegales bajo la legislación humanitaria internacional y además avivan las tensiones sobre el terreno.
El tercer día consecutivo de incidentes terminó con más de 300 palestinos y 16 policías israelíes heridos, y con un gran incendio en la zona de la mezquita de Al-Aqsa. Las políticas de exclusión y segregación no solo afectan la convivencia interna en Israel, sino que también perpetúan el conflicto en Palestina. La imposición de un modelo de ciudadanía que excluye a los palestinos como ciudadanos de segunda clase refuerza las tensiones, creando una dinámica de resistencia y una confrontación continua. Internacionalmente, estas políticas han aislado a Israel de muchas naciones y han debilitado las posibilidades de una solución pacífica, en lugar de buscar la integración y el entendimiento. El modelo de Netanyahu está alineado a la ideología de la nueva extrema derecha, un rechazo a la convivencia multicultural y un enfoque de homogeneidad nacional. En resumen, tanto la nueva extrema derecha como el sionismo de Netanyahu promueven una visión excluyente de la ciudadanía, basada en el ultranacionalismo y la pureza cultural. Estas ideologías no solamente afectan la política interna de Israel, sino que perpetúan el conflicto con Palestina, creando barreras de exclusión y enfrentamiento. Si el objetivo es alcanzar la paz, es necesario replantearse todos estos modelos y buscar un enfoque mucho más inclusivo que valore la diversidad y la convivencia. Gracias por acompañarnos en este video. Los invitamos a reflexionar en cómo las ideologías afectan estos conflictos y cómo nos permiten construir una sociedad más inclusiva.